Buen día para todos. Hoy estudiaremos signos de divinidad. El versículo para memorizar lo encontramos en Juan 11, 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? La Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado. Por lo tanto, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en el que no haya existido. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó sobre sí nuestra humanidad, siempre conservó su divinidad. Jesús no solo dijo cosas que revelaban su divinidad, sino también respaldó sus palabras con hechos que la corroboraron. La alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6, versículos 4 y 5. El apóstol se esfuerza por afirmar que el momento de la alimentación de los 5,000 ocurrió cerca de la Pascua. El Cordero Pascual sustituía a la muerte de los primogénitos. Este sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en nuestro favor. En la cruz el castigo que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús. En efecto, Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado por nosotros. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de que el pecador pudiese ser redimido. Cuando leemos Juan 6, 9 y 10, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto para tantos. Entonces Jesús dijo: haced recortar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Numerosos detalles de esta historia representan un paralelo con Moisés en el Éxodo. El momento de la Pascua de Juan 6:4 apunta a la gran liberación respecto de Egipto. Jesús sube a una montaña. Así como Moisés ascendió al Sinaí, Jesús pone a prueba a Felipe, como los israelitas fueron puestos a pruebas en el desierto. La multiplicación de los panes recuerda al maná, la recolección de las obras, recuerda al del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras, el número de las tribus de Israel, y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo. Juan capítulo 6, versículo 14. Paralelismo con el profeta como Moisés, predicho en Deuteronomio 18:5, donde esto señala a Jesús como el nuevo Moisés, venido para liberar a su pueblo. Así Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios, que su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les está mostrando en esencia su propia divinidad. Realmente este es el profeta. Juan capítulo 6, versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Los judíos esperaban un Mesías terrenal que los librara de la opresión del Imperio Romano. Dos de las cosas más difíciles en una guerra son alimentar a las tropas y cuidar de los heridos, además de disponer de los caídos en acción. Los milagros de Jesús hicieron que se lo viera como quien podía resolver eso. Pero Jesús no había venido para eso, y ese no era el propósito de su milagro. En lugar de ello, el relato de la alimentación de los 5,000 dio la oportunidad de ilustrar que Jesús es el pan de vida, que Dios mismo descendió del cielo. Dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Juan capítulo 6, versículo 35. Esta es la primera de las 7 alimentaciones. Yo soy del Evangelio de Juan, en que la declaración yo soy está relacionada con algún predicado, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la puerta, Juan 10, 7 y 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10, 11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1. Cada una de ellas apunta una verdad importante acerca de Jesús. Las afirmaciones yo soy se remontan a Éxodo 3, donde Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy, pero la gente no captó nada de eso. Con razón desconforme, preguntaron: ¿por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerzas y riqueza,
librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie: incomprensión y diserción. Buscaban el beneficio material, no la verdad que perdura eternamente. Esta es una trampa que todos enfrentamos potencialmente si no somos cuidadosos. La curación del ciego, parte 1. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado, pero la historia de Job debería haber sido suficiente para demostrar que tal conexión no es siempre el caso. Jesús aclara el asunto, sin negar que existía a veces cierta relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, pero en este caso señalando un propósito más elevado, que Dios sería glorificado por la curación. El relato contiene ciertas afinidades con la historia de la creación. Cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecía al nacer, en Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de los milagros siguen un patrón común: la descripción del problema, la presentación de la persona Jesús, la curación y el reconocimiento de la curación con alabanza a Dios. Esta sorprendente discusión gira en torno a dos pares de conceptos entrelazados y contrapuestos: pecados, obras de Dios y ceguera y visión. El narrador informa al lector recién en Juan 9:14 que Jesús hizo este milagro en sábado, lo que según la tradición, no la Biblia, significaba violar el cuarto mandamiento. Por lo tanto, los fariseos lo consideraron un transgresor del sábado. La conclusión de ello fue que él no venía de Dios, puesto que sostenía que no guardaba el sábado. Pero a otros les parecía preocupante que un pecador pudiera hacer tales señales. La discusión está lejos de terminar, pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad. La curación del ciego, parte 2. Juan capítulo 9, versículos 17-18. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Esta larga sección de Juan 9 es la única parte del Evangelio en la que Jesús no es el actor principal. Aunque ciertamente es el tema de discusión, así como la cuestión del pecado dio inicio a la historia, los fariseos piensan que Jesús es un pecador porque sanó al ciego el sábado, y calumnian al hombre sanado diciendo: en pecado eres nacido del todo. Se produce una curiosa inversión. El ciego ve cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente. A medida que crece su aprecio por Jesús y su fe en Él, los fariseos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento. Primero divididos acerca de Jesús, Juan 9:16, y luego sin saber de dónde vino. Mientras tanto, su relato de este milagro da a Juan la oportunidad de decirnos quién es Jesús. El tema de las señales en Juan 9 se entrecruza con otros temas del Evangelio. Juan reafirma que Jesús es la luz del mundo. Eso lo encontramos en Juan 9:5 y Juan 8:12. El relato también aborda el ministerio del origen de Jesús: quién es, de dónde viene, cuál es su misión. Por último está el tema de la respuesta de la multitud. Algunos aman más las tinieblas que la luz, mientras que otros responden con fe.
Lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego puede declarar: desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no fuera de Dios, nada podría ser. Juan 9:32. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como el Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. En realidad no quieren verlo. Qué poderosa advertencia acerca de cómo nuestros corazones pueden ser engañados. La resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11 está lleno de tristezas. La triste noticia de la enfermedad de un querido amigo. Hay llanto por su muerte. El lamento de las hermanas de que Lázaro no habría muerto si Jesús hubiese estado presente. Y las propias lágrimas de Jesús en Juan 11:35. Jesús esperó 2 días antes de emprender el viaje hacia el hogar de Lázaro. Y digo incluso que se alegraba de no haber ido antes. Esto no fue un acto de insensibilidad hacia el sufrimiento de Lázaro y de sus hermanas, sino su deseo de revelar más plenamente la gloria de Dios. Cuando llegamos a Juan capítulo 11, versículos 17 al 27, Lázaro llevaba 4 días muertos y su cuerpo ya estaba en franco proceso de descomposición. Como dijo Marta: Señor, hiere ya, que es de 4 días. Sin duda, el retraso de Jesús solo contribuye a que el milagro que siguió fuera aún más asombroso: resucitar un cadáver en avanzado estado de descomposición. ¿Qué mejor prueba podía ser Jesús de que era Dios mismo? Y como Dios, como aquel que creó la vida al comienzo, Jesús tenía poder sobre la muerte. Así Jesús aprovecha esta oportunidad, la de la muerte de Lázaro, para revelar una verdad crucial acerca del mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Así como Jesús demostró que Él es la luz del mundo, al dar la vista al ciego, aquí resucita a Lázaro de entre los muertos. Juan 11, 43 y 44. Demostrando así que Él es la resurrección y la vida. Este milagro, más que ningún otro, señala a Jesús como el dador de vida, como Dios mismo. Es además un fuerte apoyo a la aseveración de Juan de que Jesús es el Hijo Divino de Dios y de que quienes creen pueden tener vida a través de Él. Sin embargo, cuando llegamos al final de esta asombrosa historia, que suscitó la fe en muchos de sus testigos, se despliega una poderosa pero triste ironía. Jesús demuestra que puede resucitar a los muertos, pero sus enemigos creen que pueden detenerlo matándolo. ¿Qué ejemplo de las debilidades humanas en contraste con la sabiduría y el poder de Dios? Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.